Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Les saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, aquí en este podcast de Mamás en Sintonía. Pues con nuevos bríos, con nuevos ánimos, porque estamos de fiesta, porque hemos cumplido 10 años de llegar hasta usted con estos temas de crianza, de educación, de salud, bienestar y mucho más. Y bueno, pues en este camino han recorrido muchos y muchas invitadas, además de amigos filiales muy cercanos, y hemos aprendido juntos. Y hoy me acompañan dos de ellas que las aprecio mucho y que además agradezco que siempre nos traigan temas frescos, temas nuevos que nos enriquecen tanto. Hoy hay un tema bien importante que nos han pedido mucho, cuando los padres envejecen, y también pues vamos a hablar de otras cosas. Ojalá que se quede con nosotros. Doy la bienvenida. Aquí con nosotros está la doctora Yurixi Saraí González Romero, tanatóloga. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Gracias por estar aquí. Y María de Carmen Calderón, Fátima Calderón, Carmelita Calderón, como le decimos con mucho cariño, que viene hoy también a hablarnos de este tema, como ella sabe hacerlo también, de una manera muy coloquial, muy asequible y sobre todo muy de casa, muy en familia. Muchísimas gracias. Yo estoy encantada, y sobre todo muy contenta de poder compartir contigo el aniversario de Mamás en Sintonía. Es para mí un honor porque he visto la grandeza de las mujeres, la fortaleza y sobre todo la unidad. Es un honor, gracias. Nos hemos convertido en una comunidad. Así es. Nos hemos convertido en una comunidad, ha evolucionado este programa gracias a estos lazos que se han hecho, esta tribu que hemos conformado de mujeres y hombres, más mujeres que hombres, pero ahí vamos en el camino, y de verdad que ha ido acompañando en lo personal, pues mis etapas, ¿no? De una mamá primeriza, de un bebé, después de un niño más grandecito y ahora de un casi preadolescente, ¿no? Entonces vamos conociendo temas, se ha abierto más el escenario, el panorama, este foro, hablar de temas diversos. Hoy hablamos ya más de la mamá, de la mujer, de también esta parte del hombre, la importancia que hay de la pareja y tantas cosas. Hoy que escogimos este tema de los padres, cuando los padres envejecen, de verdad que pues todos vamos a llegar a ese momento. También a nosotros nos va a pasar, también nosotros si somos padres pues vamos a envejecer, y bueno, pues es importante, ustedes nos han enseñado a través de la tanatología pues a trabajar anticipadamente también, es una de sus premisas y eso me parece muy importante. ¿Cómo es esto de conocer a qué tipo de duelo nos podemos enfrentar cuando nuestros padres ya son grandes, que están entrando a etapas en donde algunos requieren de cuidados, otros son más independientes? Y bueno, hay algo bien importante. Hoy por hoy se da esta educación para el envejecimiento, que es vital. Bueno, el tipo de duelo podemos pensar que es un duelo anticipado porque estamos viendo la pérdida de papá, de mamá con las habilidades completas. ¿Es un miedo de verlos envejecer? A lo mejor yo ya voy en la etapa del envejecimiento porque soy muy mayor, pero ciertamente venía pensando justamente que mujeres de 40 años, por ejemplo, empiezan a ver a sus papás ancianos, mujeres y hombres, hijos e hijas, a sus papás ancianos, y se viven ciertos miedos. Mira, si un papá o una mamá empieza a tomar el bastón, es como casi te lo quito porque tú puedes, mamá. Entonces, este miedo de verlos envejecer es algo que podríamos prever hablaste de una preparación previa, pero ciertamente no, nuestra cultura no nos permite llegar ahí todavía, pero es muy importante saber que se pierde para los hijos, al papá y a la mamá con la habilidad al 100%, cuando pierden la memoria o, por ejemplo, los padres repiten las cosas 2 o 3 veces, hay enojo, porque no hay enojo porque me cueste trabajo repetírtelo, el enojo es porque me asusta que pierdas la memoria, por ejemplo, ¿no? Y son expresiones emocionales y de conductas también cuando tenemos un duelo. Para los ancianos, para los papás ancianos o mayores o más mayores, por supuesto que es un duelo porque van perdiendo las facultades, están viviendo con más limitaciones, hay que aprender a pedir ayuda. No para todos es triste el proceso de muerte o el acercamiento al final. Depende de la preparación, claro. Con la cultura y la preparación. Pero ciertamente las personas mayores están viendo como el despedirse de la vida y eso es doloroso.
Así es. Y esto, bueno, tiene que ver también mucho con las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, bueno, que aquí es como lo manejan en las constelaciones también, ¿no? En esta teoría sistémica, ¿no? Donde está papá y donde están los hijos. Y entonces, también algo que sabemos es que no se convierten en nuestros hijos. Esa es una idea errónea. Ellos son los papás. O sea, las facultades van cambiando, van aminorando, pero ellos siguen siendo los papás. Yo creo que es importante, mencionando este tema, prepararnos para cada una de las etapas. Y realmente no lo pensamos porque no creemos que vamos a llegar a esa edad. En primera, queremos ser siempre jóvenes. De hecho, platicas con un adolescente y te dice 40 años, ya casi está al borde de la tumba, porque Sí. no se ven llegando a esa edad. Pero realmente es importante prepararnos para cada una de nuestras etapas. Y si nosotros como padres empezamos a hablar con los hijos y decirles, voy a envejecer, Ujú. el hecho de acostumbrarlos a esta parte en donde tú puedes hacer ahorita, yo te puedo apoyar, puede ser que llegue el momento en que yo no pueda, y eso está bien. ¿Por qué? Porque voy a envejecer. Entonces, si empezamos a hablar de esa manera y de esa forma y no los acostumbramos y les metemos la idea en su mente, en su cabecita, esta idea errónea en donde mamá siempre te va a apoyar, mamá y papá siempre van a estar para ti, siempre, o sea, sí van a estar ahí, pero de diferente manera. No es lo mismo un papá, una mamá a los 30, 40, 50 años a una mamá que encontramos a los 70, 80 años, que por supuesto que tiene toda la disponibilidad para apoyar a sus hijos, que tiene toda esa buena voluntad, pero no tiene esas energías. Ahora yo necesito de ti. O si no necesito de ti, simplemente acéptame. Acéptame porque sigo siendo tu mamá, pero se han modificado mis habilidades. O sea, he perdido unas, pero he adquirido otras. Y eso es lo que hay que enseñarles, pero hay que enseñarles y hay que hacer esta parte de, pues más que nada, hablarles de el envejecimiento. Así Es muy importante, complementando esta información de Yuri, valiosa, que muchas veces los hijos o las hijas en este desorden del amor, desde pequeñas o pequeños estamos cuidando a los papás. Eso tiene que revertirse. Los padres son los que dan, los hijos son los cuidados. Sin embargo, en la ancianidad, cuando el papá o la mamá tienen alguna deficiencia, no emocional, lo emocional lo dejamos a su actitud y a su decisión de cómo viven, pero sí cuando hay limitaciones físicas o mentales, sí a los hijos les corresponde cuidarlos, ayudarles. Ya no es, ese no es un desorden, es como una retribución a la vida. Ujú. Pero también algo importante es que es muy común que digan los ancianos son como niños. Aunque sean como niños, no son niños. Ujú. Son ancianos, tienen autoridad, tienen su espacio donde han sido siempre como el lugar privilegiado de padres, pero entonces nos acostumbramos a decir, voy a comprarle el pañal. No, no digas pañal, es un calzón, ¿sabes? O voy a ponerle el babero. No es babero, ponle un delantal, como nos ponemos en cualquier comida, ¿no? De mole Claro. o algo así. Pero son términos que de pronto vale la pena que cambiemos. No son como niños, son ancianos. Exacto, exacto. Tenemos esa creencia limitante y nuestro discurso es así, ¿no? Es que ay, déjalo, porque se vuelven como niños caprichosos y entonces se vuelven muy necios. Yo leía preparándome para este programa que esta necedad, esto de volverse necios, es por ese miedo que tienen, ¿no? Que están envejeciendo, que están perdiendo facultades y además, pues, ¿quién piensa? ¿Cuántos años, como nos ponía un ejercicio usted en algún encuentro de Mamás en Sintonía, que decía, ¿cuántos años vas a vivir más, no? Ya pensar en esas situaciones, porque si tenemos 40, tenemos 30, no sé, no nos estamos imaginando que vamos a morir, pero cuando ya llegan 70, 80, ya como que los sienten más cerca, ¿no? Estar pensando en eso también los estresa a ellos. Sí, aquí un punto muy importante es saber primero si mi padre, mi madre tienen una enfermedad o están envejeciendo, son cosas distintas. O tener un padre ya, se puede decir, dentro de esta etapa de la vejez y aparte tiene una enfermedad. Entonces aquí hay que hacer la diferencia. La vejez y la enfermedad son cosas muy distintas. Ahora, ¿por qué de pronto comentamos y llegamos a decir es que son como niños? Porque nosotros los hijos de pronto les llegamos a quitar su independencia, entonces empezamos a pelear. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que ellos ya no pueden valerse por sí mismos y me mudo a su casa y entonces empezamos a pelear esta parte en donde
te debes de tomar la pastilla, debes de bañarte en este tiempo, tienes que hacer esto, tienes que. Entonces ellos empiezan a luchar. ¿Por qué? Porque les quitamos su independencia también. Entonces llega el momento en que yo tengo que hacer lo que mi hijo quiera en el tiempo que mis hijos puedan, y por supuesto que probablemente no puedo salir a la calle a hacer mis compras, pero dependo de los demás. Entonces, si mi hijo de pronto tiene otra actividad y me cambia esa parte o ese horario, por supuesto que yo me voy a molestar porque yo ya tengo mis horarios. Ay, mamá, es que tú no haces nada. Tú estás todo el día en tu casa y yo tengo muchas cosas que hacer. Discúlpame, mi tiempo también es valioso. Tú no sabes lo que yo hago en mi casa. Entonces, esta parte también tiene que ver porque empieza la lucha. Y nosotros queremos tratarlos como niños, y siendo que por supuesto que no lo son. Pero es importante cambiar ese pensamiento. Diferenciarlo también. Así es. ¿Quién vive el duelo? ¿Lo vivimos nosotros como hijos o lo viven todos? O sea, obvio ellos porque están sintiendo que pues los alcanzan los años, y nosotros porque ya los vemos distintos. Incluso de manera personal yo les puedo platicar que con mi padre siempre he tenido una relación muy afín, y entonces empezó a envejecer y yo me sentía enojada. Yo decía, ¿por qué peleo con él si yo toda la vida he sido muy pegada, ¿no? Entonces me di cuenta que era por eso, porque a mí me estaba dando miedo que él envejeciera, ¿no? Y mira, se cierra la garganta. Sí. Se cierra, Se ¿no? cierra. Es muy doloroso. Sí. Realmente, mira, es tan difícil, por ejemplo, cuando una persona, una anciana puede decir, hoy es día de Navidad, ¿verdad? Ay, no, mamá, hoy es día de mi cumpleaños, ¿no? Es que es día de Navidad. No, mamá, ¿no? Y nos ponemos como tratar de que nos entiendan que tengo la razón. Vale la pena que entendamos que su cerebro ya se hizo chiquito, ya se perdió información, entonces su realidad es su realidad. ¿Y para qué ¿A quién le pelearnos, afecta? no? Ajá. Pero esto mismo tenemos que empezar a soltar. Ese papá que se envejece, ese papá que usa bastón, que no oye, que no ve, Que ya no maneja, que me ya no está hace lo que doliendo. hacía. ¿Sabes qué es muy importante? Cuando una persona envejece, se hace más notoria su forma estricta de ser o su forma dulce de ser, más sutil o más exigente. Si era exigente es más exigente, si era dulce es más dulce. Pero sobre todo en esta dulzura y en esta forma de aceptar la vida como va aceptando también el proceso de morir, el camino que es hacia ese morir. Entonces vale la pena entender que si están enojados o si estoy enojada, pues es parte del duelo que viven ambos, que vive todo el sistema familiar. Así es, ese entendimiento, debido a estas creencias limitantes de las que hablábamos, es difícil, ¿no? Porque entonces nos empezamos a desesperar. Y usted bien lo decía, doctora, llegamos a un momento en que decimos, es que tus actividades no son las mías y no entiendes que yo estoy ocupada. Y entonces no somos empáticos ni compasivos. Nos convertimos en los papás, o sea, si ellos no son los hijos, pero nosotros nos queremos convertir en los papás cuando les estamos mandando, exigiendo, y además no les estamos hablando al nivel que están en ese momento, ¿no? Así es. Aquí cabe mencionar algo muy importante. El hecho de que si mi padre, mi madre va a envejecer, pero si yo desde este momento, desde este lado amoroso que yo siento, que yo tengo, empiezo a darme cuenta, es prepararme. Prepararme, ¿por qué? Porque mi madre me va a necesitar, mi padre también. Y de pronto con las personas con las que convivimos y con las que nos casamos, de pronto comentarles aparte, probablemente mi padre, mi madre tenga que venir a vivir conmigo. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene. Entonces ahí también viene algo muy importante, ¿no? Entonces se mueven muchas cosas cuando los padres envejecen, pero lo más importante es que empiecen a hablarlo a temprano. A temprano, ¿por qué? Porque si nosotros empezamos a hablarlo en familia, si empiezas a hablarlo con tu hijo, ay, es que mi abuelita es enojona o mi abuelito es muy enojón. Sí, pero es la personalidad de tu abuelito, vamos a hacer esto que no le moleste, no le gusta que le toquen esas cosas. Si nosotros vamos educando a nuestros hijos viendo esta parte amorosa en donde es tu abuelito y él así es, ¿por qué? Por la vida que le tocó. Y si empezamos nosotros con esa parte linda de educar a nuestros hijos y no decirle, sí, ya sabes que es un enojón, ya sabes que es una enojona. Claro. Alimentarles ya, ese sentimiento. No le hagas caso, es que está viejita. Gente, no le hagas caso. Oye, no.
estamos educando para después cuando lleguemos a ese momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que cuando nos toque a nosotros, ¿qué va a decir? Ay, mamá, es que tú ya estás viejita. Claro. Esto Sí. hay Y que los verlo. niños de hoy y Sí. los adolescentes de hoy, bien lo decía usted, cómo ya nos ven a las de 40 como que ya son unas viejitas, ¿no? Unos viejitos. Entonces, Sí. traen esta onda como esa de poco compasión. ¿Cómo alimentamos esa compasión? ¿Cómo alimentamos, yo creo que con el ejemplo, como bien lo dice, Sí. ese amor filial y además saber a quién le corresponde cuidar a quién? Eso es importante. Mira, Yuri es muy dulce y habla como, ¿no? Los niños muy dulcemente. En mi caso, cuando yo tenía 45 años exactamente, me asustaba que mi mamá iba a cumplir Bueno, 75. ya iba mi pregunta. Y yo Ujú. dije, ¿qué voy a hacer con mi mamá que está envejeciendo? Mi trabajo fue prepararme a mí. Ujú. Entonces yo tengo, por ejemplo, en tanatología, Tanatología. 24 años, pero lo que me motivó a la tanatología era el miedo del envejecimiento de mi mamá, Ujú. justamente. ¿Qué fue lo que pasó? La sorpresa es que sané duelos, que pude mirar el tema de muerte mucho más tranquila. Estamos hablando de un trabajo que inició hace 24 años y que no ha terminado, porque esto es sin término, pero ciertamente el poder mirar sin miedo, el poder hablar sin miedo, el poder pronunciar la palabra muerte, el poder entender por qué las emociones, por qué las conductas y poder ver a mi mamá aún con su ancianidad, con dignidad, eso realmente me abrió un panorama, pero no solo a mí para que se me quite el miedo y poderla atender, por supuesto con el ejemplo, con esta Sí. forma mis hijos fueron viendo que esto es lo más maravilloso cuando integramos la muerte a la vida. Realmente podemos ver la vida con más plenitud, con más amplitud. Y creo que es elemental, por lo menos leer, por lo menos como meternos al conocimiento y no quedarnos con este camino estricto, rígido que aprendimos y que no quiero voltear. Exactamente, este camino estricto, rígido, en donde vemos la muerte como algo muy malo, como algo fatalista, quienes hemos vivido muchas pérdidas, pues vamos aprendiendo con eso. Y les ha tocado, por ejemplo, como a mi pequeño, ¿no? Con este tipo de pérdidas, está aprendiendo lo que es la vida y lo que es la muerte. Pero no necesariamente tenemos que vivir estas cosas para saber que hay condiciones distintas, que podemos ver las cosas muy, muy diferente si desde nuestro amor educamos a nuestros hijos con esta calidad, ¿no? Así es, Con esta calidad de conocimiento. empezarlo a platicar en familia, pero te voy a comentar, los jóvenes son muy listos, tienen una capacidad de resiliencia increíble. De verdad, tengo la fortuna de tener adolescentes en casa. Y sí, tienen este miedo de pronto a la muerte, pero no piensan en ella. Y conforme van pasando los años, los adultos vamos pensando más en ella. Ujú. Entonces no es que no quieran, sino que en su mente no está. Esa parte en donde yo voy a morir. Ellos relacionan la vejez con la muerte. Entonces, no, ¿por qué? Por la edad. Y realmente en la escuela no les hablan sobre esto. Y es un tema importante que Claro. tenemos que tratar. La tanatología Debería educativa. ser parte de la canasta básica. Así es, entonces, ¿Verdad? y no precisamente el te vas a morir, no, el cómo vivir, porque la tanatología, recordemos que tiene que ver con el vivir, más que con la muerte, con la vida, cómo la vivimos, cómo la aprovechamos, qué es lo que vamos a hacer, ese entusiasmo que ponemos a cada cosa que hacemos en cada proyecto que tenemos y que llevamos a cabo, de eso se trata la tanatología, pero los jóvenes no lo ven así de pronto. Entonces yo vivo, mi casa, tienen otro tipo de cosas en las que tienen que pensar. Entonces lo menos que hacen es pensar en que alguien se va a morir o que ellos puede llegar a sucederles o que van a envejecer. Y hay que sembrar esa conciencia desde muy Sí, pequeños. así es. ¿Cómo vamos adecuando nuestra casa? ¿Qué adecuaciones se hacen previendo? Porque así como se tiene miedo de hablar de la muerte, como se tiene miedo de hablar del testamento, por ejemplo, que no nos reunimos, quienes tienen hermanos, que no nos reunimos a platicar, bueno, ¿cómo? Porque es algo malo, o sea, ya estás diciendo que mi papá se va a morir, que mi mamá se va a morir. Sí. ¿Cómo se debería o qué consejos nos tienen para saber cómo ir adecuando una casa cuando ya va envejeciendo papá o mamá? Es importante pensar en una casa de un piso Ujú. para evitar, en las escaleras en realidad hay mucho riesgo. Se va perdiendo la fuerza de las piernas y no topamos con los escalones.
es importante, si no hay un espacio, por ejemplo, en la planta baja, híjole, cambiarse de casa o adecuar hasta la sala como una recámara, para poder darle la comodidad mayor al adulto. Es importante, he visto muchas casas y situaciones en donde se puede instalar un elevador, quien puede hacerlo en un espacio de la escalera, por ejemplo, o incluso en el exterior, si es que no se pudiera bajar la recámara o una cama sencilla. Importante quitar tapetes, porque los tapetes, las orillitas, se levantan, Se y poner, por tropiezan. supuesto, sí se tropiezan fácil, y poner como barandales, para apoyar en el baño, en la cama, ¿no? De alguna manera, dependiendo pues de las limitaciones y la edad, en algún momento habrá una cama individual y de hospital. Pero esas como las cosas elementales, quitar, por ejemplo, en los corredores con frecuencia hay macetas, con frecuencia hay algunas adornos, hay que quitarlos porque se va perdiendo la visión, y un pie es un tropiezo, y una fractura de cadera genera un estar en la cama de tiempo prolongadísimo, Ujú. y ese deterioro es mucho hasta llegar a la muerte. Qué tan importante también es tener los papeles siempre en un mismo lugar, saber a quiénes acudir, saber los nombres de los médicos, ¿no? Tener todo a la mano anticipadamente. Hay también, incluso nos ha comentado el notario Carlos Vital sobre esta carta vital anticipada, ¿no? Voluntad De anticipada. voluntad anticipada, que pueda decir la persona, yo quiero para mi bien morir esta situación, quiero que venga un pastor, quiero que venga un sacerdote, no quiero nada, quiero que también me prolonguen la vida, solamente estar respirando. Esto es también importante. Hablemos de cosas que pueden suceder y esto nos da mucha tranquilidad y mucha confianza. Se lo da a toda la familia, ¿no? Da un entorno muy distinto. Sí, sabes, si empezamos esta conversación, y te estoy diciendo desde ahorita ya, el empezar a hablar y decir, vamos a hablar de dejar las cosas en orden. Si empezamos con esta palabra, la familia cambia enseguida esa energía de no quiero hablar de la muerte, no quiero pensar cuando ya no estés o cuando te vayas. ¿Qué les parece si vamos a dejar las cosas en orden? Vamos a ver esta parte en donde yo lo que quiero, estas son mis peticiones. Me gustaría que fuera tal persona de la familia, porque es importante también, si no se andan peleando en la familia, que dijo que sí, que dijo que no. Entonces quiero que se haga cargo tal persona, y dejarlo todo por escrito. Entonces es importante el que te tomen en cuenta, porque en ese momento en que estás lúcido, en que estás tomando decisiones, porque ya cuando lo quieres hacer, cuando estás hospitalizado, ya dicen no estaba pensando bien, no estaba claro en sus pensamientos, y difícilmente respetan las decisiones de la persona. Entonces, si tenemos oportunidad de hacerlo estando lúcidos, no precisamente estando en una enfermedad, no, o sea, yo quiero poner las cosas en orden. Entonces, estamos a buen tiempo. Pero también es importante que esas cosas en orden, vamos a pensar, es muy importante y necesario el acta de nacimiento, Sí. porque aunque está la credencial del lector con los datos, el acta de nacimiento es el documento original. En todo caso, los servicios funerarios, el testamento, checar que las cuentas bancarias, por ejemplo, tengan a los beneficiarios que yo quiero, porque a lo mejor estaba el beneficiario, mi pareja, mi parejo, y entonces ya no hay esa relación, hay que hacer cambios. Si hay seguros de vida, revisar. Me ha tocado ver a mujeres que se han Sí. quedado sin su esposo, que ha muerto su esposo, y resulta que el seguro de vida él lo tenía a nombre de su mamá porque a lo mejor lo contrató cuando era soltero. Esas cosas tenemos que revisarlas, tener en cuenta todo esto que va a ser posible motivo de conflicto, y la idea es, mi compromiso es el legado más amoroso que puedo dejar a mis hijos, no porque le Sí. esté dejando una herencia, estoy arreglando mis asuntos para no generar problemas y tenerlos en un solo lugar. Exacto. Y es así como vamos conformando una nueva cultura. Sí. Ese es un trabajo muy consciente de nosotros como padres y de ustedes también como tanatólogos. Ojalá que todos nos integrásemos a esta cultura de la tanatología y aprendiéramos a vivir. Eso es bien importante, tener una cultura distinta a las Sí, cosas. fíjate que tuvimos un congreso el fin de semana del 15 al 17 de noviembre, y nosotros siempre hemos creído que hablar, escuchar una conferencia, un podcast, un tema, un libro de tanatología, nos va enriqueciendo y nos va permitiendo apertura de conciencia para poder mirar sin el temor.
Pero bueno, este congreso fue una gran oportunidad que tuvimos en Morelia. Estamos muy contentas con Claro, eso. y ustedes constantemente están haciendo cada semana una charla en donde nos acompañan, porque eso es acompañamiento, ¿no? Hablan de la adolescencia, hablan de la vejez, hablan de la pérdida de animal de compañía, de tantos y tantos temas que los vivimos siempre, ¿no? Que siempre vamos a experimentar este tipo de cosas y qué bueno que haya alguien que nos acompañe, pero también es algo importante que nosotros nos podemos capacitar también para este tipo de situaciones. Así es. El Aquí diplomado. mi amiga Carmelita hablaba de esta parte tan importante en donde tuvimos este congreso que tuvo muchísimo éxito. Ojalá que hayan asistido. Y donde sí se dan este tipo de temas, pero también es importante darle un seguimiento. Si de pronto algo se mueve dentro de ti, Importante. dale continuidad, algo está ahí, hay que tratarlo. De pronto salimos de una charla muy motivados y decimos, sí, cambió, pero dale seguimiento, no te quedes ahí. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo estas pláticas, las estamos haciendo cada 15 días y próximamente en enero tenemos nuestro diplomado. Iniciamos diplomado de básico y diplomado de clínica, entonces te puedes integrar y cada uno de los módulos nos va dejando un aprendizaje maravilloso y de verdad se van a dar cuenta que su vida se transforma, su vida cambia al momento en cuanto integramos la tanatología a nuestra vida. Un aprendizaje Eso para la vida. es muy padre, ¿eh? Y vamos, estamos hablando de que la asociación tiene 20 años. Hemos formado, desde hace 15 años, formado grupos de tanatólogos. De tanatólogos si es que deciden al segundo nivel de clínica, pero cada vez que cerramos un ciclo, un año, Sí. porque son 12 meses, vemos el cambio, no solo la mirada, no solo la palabra, no solo la actitud, sino la persona en sí va Claro. como con más herramientas y además de haberse integrado a un grupo hermoso, además de haber abierto el corazón y poder mirar desde los niños, como estos temas que estamos hablando, desde los niños a reconocer a nuestros padres ancianos, pero también reconocer que nuestros padres en el momento de envejecimiento o en este tiempo podemos madurar y podemos acompañarlos de manera mejor. Y es que es importante trabajar con los miedos, ¿no? De los niños, por ejemplo, cuando ellos también observan, dices, ay, bueno, quizá como dice usted, no piensan que ellos van a envejecer o que van a morir, pero sí observan a un papá que dices, es que ya no veo bien, no alcanzo a ver estas letras, se preocupan, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando con mi mamá? ¿Qué está pasando con mi papá? Entonces, es importante que ellos sepan todas estas cositas, todas estas determinaciones que hay que tener, que estén preparados, que sepan disfrutar de la vida, porque no somos eternos. Ujú. Y eso les debe quedar claro desde nuestras frases, que les puedes decir, no, es que yo nunca me voy a morir. Pues no, claro que me voy a morir. Y el momento que te pregunta un niño, mami, ¿tú te vas a morir? Sí, sí me voy a morir. Es fuerte, a veces ellos lo entienden así, oye, qué fría eres. No, es que tenemos que decir las cosas como son. Así como los pediatras, como los educadores nos dicen, hay que hablarles a los niños con las palabras correctas, incluso del cuerpo, pues también hay que hablarles sobre la muerte de esta forma, porque Sí. es algo inminente y es algo que vamos a vivir todos. Fíjate que con los niños hay que hablar con la verdad exactamente, pero hay que ver por qué nos están preguntando eso. Mamá, ¿tú te vas a morir? ¿Por qué quieres saber? ¿O Ok. por qué la pregunta? Para ver si es que tiene el miedo de un compañero y entonces podemos ver el miedo del compañero y por supuesto siempre con verdad, pero siguiendo sus preguntas. Y sobre todo suavizando, porque, Ujú. por ejemplo, vale la pena pensar, pero vamos a disfrutar el día de hoy. O sea, pero sí hay que investigar por qué nos están preguntando lo que nos están preguntando. Qué importante. Ajá. ¿Cómo afrontamos, con esto finalizamos, el enojo, la tristeza de nuestros papás cuando observamos que ellos llegan a algo que es la desesperanza, que es algo muy fuerte? Toda esta plática que hemos tenido es con el fin de no llegar hasta ahí. Entonces, cuando llegamos a la desesperanza, perdemos las ganas de vivir. Entonces, es muy No hay un importante. sentido de vida. Sí, darles un sentido de vida. El sentido de vida de tus padres eres tú. Pero también tiene otras cosas que hacer, buscar qué era lo que le gustaba a mamá, qué era lo que le gustaba a papá y adecuarnos a cómo están viviendo en ese momento. Si tienen alguna enfermedad, si tienen alguna discapacidad, si tienen algo, tenemos que apoyarlos y tenemos que estar ahí para ellos y no dejarlos que lleguen a la desesperanza. Sí, y fíjate que el sentido de vida es elemental para todos los seres humanos. Tenemos que ir sembrando. Algún maestro muy querido decía, hay que sembrar y este es mi tema, mi meta ahorita. Hay que empezar a cuidar la cosecha, la siembra, Sí. hay que cosechar
incluso en el previo momento a la muerte, ¿cuál es el sentido de vida? Voltear a ver que tus silos están llenos. Entonces, todo esto que construiste en la vida, que sembraste, que cuidaste, que cosechaste, es como la abundancia que se queda para trascender. Gracias por darnos todo este conocimiento, gracias por darnos también este acompañamiento y Gracias, sabemos que podemos acercarnos siempre a un especialista que no solamente nos va a dar una receta médica, ¿no? Que no solamente nos va a dar un bálsamo, sino que nos va a acompañar y nos va también a ayudar en esta nueva conformación de conocimiento, de creencias que decíamos que tenemos, que queremos ser diferentes para vivir así, diferente y mucho mejor. Gracias por haber estado aquí, felicidades por el congreso. Muchas Y bueno, gracias. también Felicidades por estos 10 años. gracias por Gracias ser por parte todo, de Vero. esto que es Felicidades. Mamás en Sintonía. Gracias, con esto nos despedimos, esperamos que nos compartas siempre con estos temas y les esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Hasta pronto.